continuación, Berea, Cultura Bíblica General. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí saludarlos en la intimidad de sus hogares con el culto general del día domingo 11 de la mañana a todo el pueblo del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, aquí en la ciudad a nivel local y también en varias partes del mundo que nos están viendo y escuchando. Sean bienvenidos al servicio general de nuestra iglesia el día de hoy. Padre eterno que estás en los cielos, buenos días. En esta entrega del día de hoy del culto general de tu iglesia, Ministerio Berea, te saludamos agradeciéndote tantas cosas buenas que haces por nosotros, Señor. Agradeciéndote no solo la salud, el trabajo, los ministerios, agradeciéndote también, Señor eterno, la seguridad con que logramos caminar, andar en tu evangelio, la seguridad del aplomo que tenemos y la manera con tanta seguridad que lo hacemos, Señor. Es porque nos has dado el espíritu de fuerza, el espíritu de gallardía y especialmente nos has dado un espíritu de compromiso para con tu obra. Dios eterno, gracias por habilitarnos, por aconsejarnos. También gracias porque nos habilitas y nos capacitas para que podamos llevar todos estos proyectos adelante, especialmente porque nos respaldas, Señor. A nosotros de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, como así como respaldas a miles de otras iglesias en todo el mundo, porque al final del día todos somos obreros de tu viña. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, por estar con nosotros, guiarnos, protegernos y sacarnos adelante en todos los proyectos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios eterno. Amén y amén. Bien, queremos agradecer a las personas que por diferentes medios se están comunicando con nosotros, por el programa de televisión Berea Cultura Bíblica General en CHTV, también por las entregas que estamos ofreciéndole a todo nuestro pueblo, al pueblo de Dios, a través de las redes sociales, especialmente Facebook Live, y también pues en YouTube están nuestras enseñanzas para todas aquellas personas que la requieran. Estamos a sus órdenes porque estamos hechos y diseñados para servirle a usted en el nombre de Cristo Jesús. Y también le recordamos que los sábados a las 3 de la tarde también tenemos el seminario bíblico donde usted puede aprender mucho acerca de la palabra. Y quiero felicitar también de una manera muy especial a algunas personas que se están uniendo a las clases de Biblia. También usted está invitado, llame a mi teléfono personal 32 54 60 15 para clases de Biblia a cualquier hora. En este momento estamos dando clases hasta las 12 de la noche. Así que gloria a Dios por eso, la oportunidad de predicar la palabra. Bien, le doy un saludo muy especial a las personas que nos están viendo fuera de nuestra nación, Estados Unidos, en Colombia, en España y algunos lugarcitos que a veces hasta me da pena que no me acuerdo en el momento, pero gracias a la Iglesia Internacional de Berea, gracias a la Iglesia local que está sosteniendo fuertemente su obra, especialmente con oraciones. Continuemos así, hermanos. Bien, el tema que el Señor nos manda el día de hoy es el proceso que existe, en todo ser humano, en todo, creyente y no creyente. Quiero hacer un preámbulo para ubicarlo a usted, hermano y hermana, que nos ve y escucha, que en la conferencia del día de hoy vamos a tratar un tema que pasa desapercibido, pero es muy importante saberlo. Y es que en el momento de que a una persona se le presenta una necesidad, hay diferentes tipos de personas. Por ejemplo, hay personas que ven esa necesidad como o emergencia, pero otras veces lo ven como una cosa ineludible que hay que atender. Otros
algún tipo de personas hacen que las diferentes dificultades que pueda tener cualquiera de nosotros, hay maneras de cómo ir tratando de irlas evacuando. Pero hay un proceso, y eso es lo que me interesa el día de hoy, que conozcamos. Voy a tratar de explicarme bien. El tema es que cuando a mí se me presenta un problema, ese problema muchas veces, a mi manera de ver, yo lo puedo evacuar de diferentes formas. A la manera de ver de otros, el impacto va a ser diferente en cada individuo, según su formación, según su relación con Dios. Pero el proceso es lo que quiero discutir el día de hoy. Quiero presentar los diferentes argumentos acerca de ese proceso. Empecemos de esta manera. Viene una emergencia o un problema. Llamémoslo problema para que podamos entendernos. Desde el momento en que se presenta esta desaveniencia, este problema, desde el momento en que se presenta, se inicia todo un proceso dentro del sistema de cada uno de nosotros, dentro del sistema del creyente, se presenta un proceso de cómo lidiar con ese problema, porque puede ser una enfermedad, puede ser problemas con los hijos, problemas familiares, problemas en la pareja, pero también puede ser problemas económicos, deudas, e incluso amenazas de muerte. O sea, hay una gran variedad de problemas hay un tipo de problemas que uno los ve venir. Hay otros que llegan a la vida nuestra de improviso. Así, sin anunciar, aparece un problema de un momento a otro. Y sea un problema anunciado o sea un problema inmediato, sin aviso alguno, siempre nos causa un impacto en el cual debemos de poner atención. En algunos casos hay personas que pueden decir, bueno, si de todos modos, si yo no puedo hacer nada por ello, yo no me voy a preocupar. Hay otras personas que dicen, yo le voy a buscar por todos los medios resolver este problema, por todos los medios. Hay otros que dicen, bueno, yo todo lo pongo en manos de Dios. Hay otros que dicen, bueno, voy a ver qué puedo hacer, pero si no puedo hacer nada, yo no me voy a estresar por ello. Y se inicia todo un proceso de pensamiento, de análisis, de mielinización en nuestro cerebro acerca de, en algunos casos, buscar una explicación amplia primero, apoderarse del problema, tratar de discernir el problema, las dimensiones, para ir evacuando poco a poco las diferentes instancias del problema. Pero también hay un tipo de persona que actúa a veces irasciblemente. Tenemos el caso, por ejemplo, se menciona ahorita, de Salomón. Llegan dos rameras, dos mujeres de la vida valiente, al templo, al palacio de él, y se empiezan a quejar y a acusarse mutuamente, estas dos mujeres, de que hay un niño muerto, que uno de ellos lo mató y ahora le quiere quitar el niño vivo a la otra. Y en toda esa discusión, este hombre, por muy sabio que lo tengamos todos, pero comete errores graves. En este caso específicamente, ni siquiera vio las medidas de salud y incluso de seguridad por el momento de la atención. Ahí estaba el niño, uno de los niños que solo tenía 6 días de nacido, ahí estaba recibiendo toda la impresión de este pleito y de estas mujeres gritando, y él no hizo nada por ese niño. No se le ocurrió sacar al niño de la sala. Presentan un caso de un infanticidio, no lo juzgó. La infanticidad se fue por la puerta. Le presentan el caso de la sustracción de menores. Entonces, cada uno de estos elementos, él tenía que levantarlos por cuantos de cada uno, investigar, buscar el cuerpo del delito, debería haber un cuerpo muerto de un niño, también debería investigar en la escena del crimen, todo eso. No, simplemente pidió una espada, iba a partir por mitad el niño vivo, y entonces la verdadera madre gritó, no lo mate, rey, mejor déselo a ella. La otra decía, no, mátelo. También ese es un crimen, es un delito, inducir a alguien a un asesinato, porque él tiene la espada, él es el rey, hay abuso de poder y todo eso. Y tampoco lo juzgó Salomón.
Lo único que sacó en claro es que esta mujer, que era la que más gritaba, era la verdadera madre del niño. Pero no juzgó el infanticidio. La mujer infanticida salió por la puerta y no lo juzgó. Nunca se supo dónde estaba el cuerpo muerto del niño acusado. Ni siquiera se supo si era cierto si había muerto el niño. Entonces, el proceso de ir clarificando las soluciones, ir buscando los por cuantos de un problema, ahí muchas veces, atención, en el proceso de buscar la solución al problema, ahí es el problema. El proceso de buscar la solución a un problema es donde se genera otro problema. Si un problema grave se le presenta a una persona nerviosa que no tiene demasiadas luces como para resolverlo, aparte del problema que se le presenta, se crea el otro problema. Una persona nerviosa, una persona que entra en crisis, personas incluso que caen en el momento de una depresión o una locura momentánea, tal vez esquizofrenia. O sea, hay noticias que a cierto tipo de personas no se les puede dar. O se desmayan o empiezan a gritar y salen corriendo, no se sabe cómo van a actuar. Entonces, el proceso para resolver un problema muchas veces va a depender de la capacidad de la persona como para saber manejar este problema. Entonces, es ahí donde yo quiero ubicarme el día de hoy. Que se supone, pero estamos errados todos los que pensemos así. Viene un problema, Dios me va a ayudar. En el proceso de que me viene el problema y que se lo presento al Señor, ese proceso lo acortamos. Cualquier problema, no, el Señor me va a resolver. No hay una inducción propia a buscarle solución al problema, no. Yo todo se lo dejo a Dios, y ese es un error porque el proceso de alineamiento del problema con la solución, ese proceso se obvia, ese proceso se inhibe totalmente y se le pasa directamente, tal como llegó el problema, así se le pasa al Señor. Y eso no funciona así. Aunque yo diga, todos los que estén cargados, vengan a mí, los a descansar. Pero la carga es una carga que va sobre cualquier persona, va gradual. Es gradual. Nunca es una persona que le cargan directamente todas las cosas, sino que es gradual. En algunos casos hay personas que incluso reciben problemas ajenos y tratan de solucionarlos. El caso de los pastores, que somos consejeros, a veces manejamos problemas ajenos que no tienen nada que ver con nosotros, pero tratamos de alguna manera de ayudar. Mira dónde lo dejé. Bueno, ya la voy a alcanzar. Ahora, ¿qué es lo que digo? Que si hay un proceso de la presentación del problema hasta la solución, ese proceso debe ser pensado como cristiano. Pero pensar como cristiano no es deshacerse del problema y dárselo a Dios. Eso no es un proceso aprobado por el Señor. No, el obrero útil, el obrero aprobado, pasa por el proceso de resolver problemas con las capacidades que él tiene, confiando en la supervisión del Señor. Pero decir entonces, no, yo todo se lo dejo a Dios. El problema en que estoy involucrado en este momento es hacerle entender a usted, hermano y hermana, que me está viendo y escuchando en cualquier parte del mundo, así como la iglesia local, es que ese proceso es delicado. En el proceso de solucionar problemas y pasárselos a Dios, o no solucionarlos y pasárselos a Dios, ese problema es muy común en el pueblo cristiano. Se presenta cualquier problema, apuntemos como ejemplo, salud, trabajo, familia, hijos rebeldes, mal carácter en la pareja, a veces económico, el dinero no ajusta para pagar deudas, o sea, cualquier problema de los normales que tenemos nosotros, hay un tipo de persona que se sienta a analizar, así como Nehemías se sentó a analizar el tema que pasaba en Jerusalén de las puertas y los muros caídos. Sí, dicen que se sentó a analizar. Pero otros que son arrebatados, por ejemplo, Jesús viene caminando en el agua y Pedro dice, si sos el Hijo de Dios, que camine yo, venite pues. Dio 3 pasitos y se hundió, y después todo avanzado regresó al arca porque Jesús lo trajo. Entonces, el proceso de recibir un problema, de irlo balanceando con todas las herramientas que tengo, la madurez, la sensatez, la experiencia, los años, más también
lecciones aprendidas de otras personas en el mismo problema que estoy pasando. Toda esa es la sensatez del que trata de solucionar las cosas tal vez de una vez y para siempre. Y hay otro tipo de personas que tapa el problema con un cinismo. No, esto va a pasar, hermano. No, este coronavirus, ya mañana Dios limpia los cielos. No, aquí no pasa nada, no hay que ser tan escandalosos. Y eso se da, por ejemplo, si se separa la familia, si se va un hijo de la casa, hay que analizar por qué se fue. No, ahí va a volver, hombre. Cuando le haga falta la comida, ahí va a volver. Esa es la solución de uno de los padres. El otro padre más sensato puede decir, no, hay que averiguar por qué se fue. Y se le contacta, aló, ¿qué te pasó? A ver, lo que pasa es que estoy harto de ustedes. No, me quiero divorciar de ustedes. No, lo que pasa es que me siento inútil. No, lo que pasa es que quiero conocer la vida. Pero ya hay una explicación. Bueno, negociemos. ¿Querés conocer la vida? Tenemos nuestro permiso, pero queremos que también de una manera u otra podamos solucionar esto. Entonces, ese trayecto del problema a la solución es un trayecto a veces largo, tedioso, a veces escabroso, molesto. Pero tenemos un joven, por ejemplo, un hijo menor de un señor que tiene 2 hijos. Dame la parte de los bienes que me corresponde, y se fue. Ya. En el proceso, pues, arruinó todo lo que llevaba. Y después, cuando esté en una realidad realmente patética, estar en medio de un montón de cerdos, ahí reacciona. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos tener. Por ejemplo, este joven que deshizo todos los bienes con rameras, cuando se le acabó la fantasía de sentirse adinerado, la fantasía de estar entre personas cultas y de alcurnia, porque él tenía dinero también, se terminó. Y entonces en Lucas 15, 11 al 17, hay una parte cuando él ya reacciona y dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él vuelve en sí, pero cuando él vuelve en sí, reacciona, ya no tengo dinero. Ahora mi familia, mis amigos son este montón de cerdos que están comiendo mejor que yo. Ahora el proceso de ir a pedir perdón, él lo va manejando a su conveniencia. Miren lo que dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él está reaccionando y el proceso que ya tiene un problema, se dio cuenta que tiene un problema y el proceso para solucionar el problema, él lo empieza siempre egoístamente. En la casa de mi padre hay mucha comida y yo aquí tengo hambre. Él no extraña su casa ni su familia, él extraña la comida. Entonces prepara todo ese proceso que yo le estoy hablando ahorita, hermano y hermana, prepara el proceso de la desgracia, el despertar de un problema hacia una solución. Empieza el proceso, pero vemos aquí que él está acomodando el proceso, porque lo primero que añora es la comida, no añora a su padre ni a su hermano. Entonces dice, ya en el versículo 18, Lucas 15, me levantaré e iré a mi padre. Empieza el proceso del problema hacia la solución. Me levantaré, número 1, e iré a mi padre, número 2, y ya menciona al padre. Dice, no menciona a los jornaleros. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 1, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 2, hazme como uno de tus jornaleros. 3, vemos que el proceso de solución a su problema, él lo está afianzando, en primer lugar, en que tiene hambre. Ese es el problema. Se le acabó el dinero, no es problema. Se le acabaron las amistades, no es problema. Está en medio de cerdos, no hay problema. El problema es que tiene hambre. Tiene hambre y desde el hambre ese es el problema de él. Ya lo demás son subproblemas o problemas adyacentes que ya no se puede hacer nada. Pero el problema de ahorita, tengo hambre. Bien, ¿cómo soluciono mi problema? Ahí está. Acción A, tiene un problema. Ya despertó a la realidad. Acción B, voy a preparar toda una negociación hasta que yo vuelva a la casa. Y entonces lo primero que hace, la autoculpabilidad. Autoculparse es lo primero que hace todo individuo que esté en un problema. ¿Qué es lo que hace? Siempre dice, es que si yo hubiera hecho caso, si yo le hubiera puesto atención a mi padre o a mi madre, no estaría en esto. Pero eso no es sincero. Está organizando el proceso hasta llegar a donde está la comida, no donde está su padre, donde está su comida, porque de hecho cuando llegó le hicieron un banquete.
y le regalaron una ropa ahí. Pero el tema es que lo primero que él dice es una queja. Sí, ahí está mi problema. Mi problema, yo tengo hambre. Aquí perezco de hambre. Ahora, la acción se inicia, me levantaré e iré. Ya una acción, me levantaré e iré. Pero entonces ya viene el tema de cómo empieza a manejar el lenguaje dentro del proceso para lograr siempre un objetivo. Dice, le diría a mi padre, pequé contra el cielo y contra ti. Habla de pecado, habla del cielo y habla de su padre. Cada vez que uno habla de esa manera, ablanda el corazón de cualquier persona. Desde que dice he pecado, así que se confiesa, y pequé contra el cielo y contra Dios, sí. ¿Dónde está el pecado contra el cielo? Si usted lee todo el tema ahí, de esa parábola, ni siquiera se menciona a Dios ahí. ¿Cómo es que viene este hipotesínico diciendo, no, he pecado contra el cielo y contra Dios? Eso es para ablandar. Cuando alguien ha hecho un daño, siempre trata de ablandar la parte afectada, y siempre se autoculpa. No, tiene razón, sí, fue mi problema, sí, fue mi culpa, no, yo sé, sí, fue mi culpa. Pero no lo está haciendo de corazón, está queriendo calmar las aguas. Bien, ya declaró de que él pecó contra el cielo y contra él. Ahora viene la búsqueda de la misericordia, de la compasión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si ya no me querés, tienes razón, yo he sido un mal hijo. Y si ya no me querés, pues me duele, me va a doler en el alma que mi padre no me quiera, pero me lo merezco. No lo está diciendo de corazón, el proceso lo que está es haciendo. Ahora, el siguiente nivel es buscar compasión, misericordia, o buscar hasta la lástima, que es la moneda más pequeña del amor. Y una vez que hace eso, a él da la opción del castigo. La opción del castigo es hacerme jornalero. Entonces, cuando él está presentando la opción del castigo, ya lo hizo todo. Todo el plan del problema hasta la solución, todo el proceso lo hizo pensando en él. Tiene hambre, añora la comida, se autoculpa frente a Dios y frente al Padre para que ya no haya castigo, para que no sean tan violentos, y él menciona a Dios. No, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, peca contra Dios y contra la familia. Eso, al confesarlo, le baja el gas a cualquier colérico. En mi caso personal, yo no le daría todo ese dinero a un hijo para que se fuera a vivir perdidamente. Yo no lo haría eso. Y si se va y vive perdidamente y regresa, yo no le daría una fiesta tampoco. Él, de hecho, ni siquiera pensaba en una fiesta. Él pensaba en comer. Pero ese plato de comida tiene que ganárselo a través del proceso de pedir perdón, de autoculparse, e incluso dar hasta cierta alternativa de castigo. Castigo va, en mi caso, lo que tenga en la mano se lo voy a deshacer en la cabeza a un hijo que haga eso. Segundo, no lo quiero ver. Anda, metete a un cuarto, anda que te bañen ahí con una manguera a presión. No te quiero ver. En la cena nos presentamos. Y anda a bañarte que llegues a chancho. Bien, y entonces, bueno, ¿qué pasó? No, pues necesita el diente así. ¿Cuánto traes? Nada. ¿Qué tenés? Nada. ¿Qué querés? Pues, la verdad, ¿qué querés? No, usted sabe que la sangre lo llama a uno, sea como sea, soy su hijo. No, sí sos mi hijo, sí, pero ahí vas a empezar a trabajar. Y vas a trabajar como jornalero, hasta que recuperes el diente que gastaste y aprendas a ser responsable. Pero a mí nunca se me pasaría por la cabeza hacerle una fiesta y matar al becerro gordo y ponerle un anillo y sandalias nuevas y un vestido nuevo y un reloj y un teléfono nuevo. Yo no haría eso, jamás. Pero aquí entonces tenemos el proceso de los dos, el proceso de que permite que un hijo se vaya, sabe que comete un error y nunca lo va a buscar. Y el que se va comete un error de irse, cierra la puerta, quema las naves de este lado, ¿y qué pasa? Después no tiene con qué volver. Y regresa, creo yo, que hasta a pie regresó. Ese es un pequeño ejemplo de cómo es el proceso de la solución de problemas según las características del individuo. O sea, él hace una evaluación. Y la evaluación dice, yo tengo hambre. Y en la casa de mi padre hay mucha comida. Entonces, la solución que él presenta es, me levantaré e iré, pedir perdón, voy a hablar como cristiano, como arrepentido. Incluso voy a decir una solución. Hacerme trabajador, reducirme en toda mi categoría, tratarme como un trabajador. Hasta ahí llegó, pero se ve la maldad. Porque cuando usted lee el texto, lo que vemos ahí es que el muchacho nunca le dijo, haceme tu jornalero. ¿Por qué no le dijo eso? Porque el viejo lo abrazó y no lo dejó hablar. Aquel cipote dijo, aquí ya la hice, porque le voy a pedir que me haga su obrero, su jornalero, si esta fiesta me va a hacer.
ahí tenemos entonces los procesos, un ejemplo del proceso de cómo es una persona cuando está buscando una solución. Ahora, en Marcos 9, 17, tenemos un ejemplo de los procesos que tiene una persona frente a un problema, el proceso que llega hasta la solución. Y cuando no hay solución, entonces se va por el plan B, se lo pone en las manos a Dios. 17, respondiendo uno de la multitud le dice: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Un hombre tiene un hijo que está metido en problemas con un demonio, y él da el diagnóstico: cruje los dientes, echa espumarajos, se va secando, lo quiere matar. Y le dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: generación incrédula. ¿Por qué empieza por ahí Jesús? El proceso de la solución del problema que Jesús está dando lo inicia desde el comienzo como debe ser. Este hijo no tenía que traérselo a los discípulos. Tenía que traérselo al doctor, tenía que traérselo a Jesús, pero eso lo trajo a los discípulos. Este hombre tiene un problema con un demonio y con su hijo. Lo trae a buscar una solución, y si yo tengo un hijo enfermo, lo llevo al hospital y me atienden las enfermeras para prepararlo. Pero las enfermeras no van a hacer la cirugía, lo preparan para cuando venga el cirujano. Pero este hombre trae a este niño endemoniado y se lo trae a los discípulos para que los discípulos hagan algo. Obviamente es que ellos no podían. Entonces Jesús le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con nosotros? ¿Hasta cuándo voy a soportar? Porque sí, para el Señor, yo lo puedo ver incluso en mi propia vida, para el Señor tener que soportar gente necia, gente incapaz, personas que descaradamente son ignorantes, para el Señor es un hastío realmente. Tiene la mano extendida todos los días para ver si esta persona se levanta y actúa y vive de una manera diferente. No, descaradamente quiere vivir como quiere vivir, pensando en que Dios le va a supervisar y le va a dar por bueno eso. Entonces le digo: ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Traédmelo. Versículo 20, Marcos 9. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajes. Jesús no le importó eso. Jesús se enfrentó al Padre y le preguntó, 21, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él dijo: desde niño. Y el texto en el título dice: un muchacho endemoniado. Lleva mínimamente unos 10 años sufriendo ese terrible mal de un demonio. Pero el proceso de ese demonio dentro del niño fue permitido por el proceso de ignorancia o de dejadez o de indiferencia del papá. Cuando ya mira que el niño se está secando, que el niño está tirando espumarajos, ahora sí ya lo ve como problema. Pero no lo vio como problema cuando el niño echaba espumarajos a los 5 años. Dice de niño. Y bueno, lo viene tirando en agua y en fuego que lo quiere matar. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, entonces ahí viene la solución torpe. La búsqueda de una solución torpe es: si puedes hacer algo. Entonces Jesús lo queda viendo: a mí me estás preguntando si puedo hacer algo. Entonces, ayúdanos. El problema tiene ya muchos años, pero nunca lo vio como problema. Un niño tosiendo a los 5 años no se vio como problema. A los 15 ya está con tuberculosis o con cualquier otra enfermedad, no se le vio el problema. A los 5 años se vio que un niño era precoz, no se le puso, creía que eran gracias lo que hacía. Y a los 15 o los 20 años es delincuente, no se le puso atención. Cuando ya es delincuente, se busca la solución. ¿Y cuál es la solución? Solución A: meterlo a la iglesia, que uno trate con ese delincuente. Solución B: meterlo preso para que aprenda. Solución C: córrelo de la casa. Pero ninguna de las soluciones, el proceso de solución de este problema, tuvo que haber iniciado mucho tiempo atrás, pero ahora lo inician ya desde los castigos. Un proceso de solucionar un problema no lo debe empezar ni con amenazas ni con castigos. Debe evacuar todas las posibilidades, todos los tratamientos psicológicos, las consejerías, cualquier cosa que sirva para que demuestre que usted y yo somos inteligentes como creyentes. Pero dejar que un problema vaya avanzando y avance y avance, y cuando ya el problema se hizo grande, no, yo le voy a pedir a Dios por este niño.
No, yo le voy a pedir a Dios por esta mujer, y yo le voy a pedir a Dios por mi marido. ¿Y qué pasa? Tiene 40 años de beber y no me ha hecho caso nunca. Cuando ahorita ya está con cirrosis, cuando ya este niño o este hombre ya es violento, o cuando este hombre ya no respeta a nadie y sale a vender cualquier cosa a la calle, ahí entonces hay que buscar la solución. ¿Cuál es el proceso? Dios me lo va a levantar. ¿Pero con qué compromiso Dios va a levantar a un individuo? ¿Con qué compromiso? Este individuo nunca hizo compromiso con Dios. Esta persona nunca hizo compromiso con Dios. Simplemente vivió la vida loca. Y entonces ahora que anda delincuente en la calle, que le vienen a poner quejas a la esposa o a la mamá, mira, ahí anda su hijo robando en las calles. Ay, este muchacho, sí, mejor lo voy a meter a la policía, mejor lo voy a meter a la cárcel. Soluciones así no son patéticas esas soluciones, sino que el proceso, cuando se presenta el problema, hasta la petición al Señor, es un proceso. Y ese proceso aquí se ignoró. En el caso de que este niño está todo atormentado por ese demonio, el papá ignoró al demonio, ignoró la petición del niño, ignoró el sufrimiento del niño. Ahora que está muchacho, 15, 16 años, en este momento, ahora sí, lo ve como problema, y lo primero que hace es la solución más torpe, llevárselo a la gente que no está capacitada. El proceso de ver el problema y buscarle solución falló, y es ahí donde yo estoy haciendo énfasis. Donde hay un problema, el problema existe, el problema A existe, el problema B se crea. O sea, el problema que ya tengo en las manos es el problema A, pero el problema B yo mismo lo voy a crear. ¿Cómo? Buscando soluciones con malas decisiones, con malas evaluaciones, con estudios torpes y a veces hasta empíricos de un problema que necesita tratamiento profesional. Pero automedicar, por ejemplo, se presenta una persona al pastor, estoy sufriendo depresión. Oremos. Empezamos a orar y también empieza a buscarse dónde está el motivo de la depresión. El momento de trabajar con él es que ya él ya presentó el problema. Ahora el proceso para solucionarlo será largo, tedioso, escabroso, pero seguramente vamos a poder ayudarle. Pero puede ser que se le presente al pastor, estoy deprimido. ¿Pero por qué, hermano? La vida es linda. Órale al Señor y va a ver qué le va a ayudar. Sí, claro, y déjeme solo que estoy viendo a ver si me gane algo en la lotería. ¿Será solución eso? No. Ni le importa al pastor este individuo, y el individuo llegó muy tarde, porque una depresión no se presenta de un día para otro. Eso viene acarreándose de un problema en la casa, de salud, de trabajo. A veces hasta se despiertan traumas del pasado. Pero cuando llega el problema, ese problema no es nuevo. David se caminaba por el terrado de su palacio cuando debería estar en la guerra. Debería estar en la guerra, y él se paseaba como a las 5 de la tarde por su terraza. Y mira hacia la casa del vecino y mira una mujer bañándose en paños menores, posiblemente desnuda. Opción A, quitar la vista de ahí y decir, no, esa mujer está casada y yo tengo las mías. Aquí tengo 1000 mujeres para divertirme. Opción A. Opción B, quedarla viendo 2 veces y empezar a calcular cómo sería una aventura ahí. Pues se fue por la opción B. Anda a averiguarme cómo se llama. Pues se llama Betsabé y es la mujer de Urías Heteo. ¿Y quién es Urías Heteo? Uno de tus peleadores. ¿Y dónde está? En la guerra. Ah, vaya, pues anda a llamarla para que platiquemos. Y fue cayendo poco a poco. ¿Qué sucede? Cuando tiene el problema para él nunca fue de que estoy viendo a la mujer ajena, o estoy de balde debiendo estar en la guerra. No, esos eran los problemas, pero él no vio eso como problema. Cuando está viendo a la mujer y la desea y se mete a la intimidad con ella, tampoco lo vio como problema. ¿Cuándo ve el problema? Cuando la mujer sale embarazada. Y aquel empieza a dar vueltas ahí en su aposento, ¿cómo hago? ¿En qué momento? ¿Qué tenía yo en la cabeza? ¿Por qué no planificamos? Y entonces el proceso de solucionar ese problema, ¿cómo lo mira él? Después de pensar varias cosas, mejor decide matar al marido. Pero no, mejor lo que voy a hacer es que se la voy a echar al marido. Anda a llamar a mi Urías que venga a pasar un fin de semana aquí, que va con gastos pagados. Viene Urías y lo está obligando de una manera muy sutil a que se vaya para su casa. Si ese hombre va y se acuesta con su mujer, aunque el cipote se pareciera al rey, iba a pensar que es una bendición. Pero no, aquel tampoco quería ir a acostarse con su mujer. Y estuvo 2 días aquí, entonces se fue. Bueno, la opción A que tengo yo para solucionar este problema es que este hombre se acueste con su mujer. Como no aceptó, pasemos a la solución B.
¿Cuál? Matémoslo. Cheque. Joab, ponelo donde revientan los tiros y lo matas. Y que se vayan un par de soldados ahí para disimular. Vienen, mi señor rey, hubo una tirazón y murió Urias. ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, esforzate para tomarnos esa ciudad. Le dan aviso que ya murió, al ratito le dan aviso a la mujer se vino a vivir con él. Y nunca había problema, y el problema lo solucionó matando a Urias. Cuando Dios le reclama por la vida de Natán, ahí sí había el problema. Entonces, ay, qué malo soy yo, ay, qué pecado. No, mira, le dice, el niño que va a morir, pero de hoy en adelante no se apartará la espada de tu casa. Y en efecto, tuvo una vida miserable David después de eso. Amnón, el hijo mayor, violó a Tamar, una de sus hijas. Absalón mató a Amnón. De ahí Joab tuvo que matar a Absalón. No se apartó la espada de su casa. ¿Por qué? Porque él vio el problema y lo ignoró. Y no lo tomó como problema. Cuando el problema era grande, él pudo haber ido a las rodillas. De hecho, después hizo un salmo pidiendo perdón. Pero él pudo haberse a las rodillas. Señor, he pecado. Me enamoré de una mujer ajena y estoy embarazada. Castígame, no se aparte tu presencia de mí, pero castígame, lo merezco. No, hizo todo lo posible por solucionar ese problema a él. ¿Y qué buscaba? Matar incluso a una de las víctimas. Hizo víctima a Urias. Pero el proceso de que se le presentó el problema era no haber ido a trabajar ese día. El problema era estar pesquisando en casas ajenas. Si él fuera más santo, más limpio, hubiera dicho, esa mujer, a pesar que está bonita, es peligrosa porque no es mía, es la mujer ajena. Y entonces él llama a sus ingenieros, mire, quiero que me levanten una pared de 3 metros ahí. ¿Por qué? No, yo se lo voy a regalar al vecino, y en esa pared vamos a poner películas, cualquier cosa hubiera dicho. No la mandó a traer en el mismo instante, que hizo cómplices a varios soldados. Entonces, cuando usted y yo tenemos un problema, el primer problema es no creer que ese es un problema. Y el segundo problema es creer que las soluciones que yo voy a brindar van a ser las aceptadas. Al hombre le hay muchos caminos que le parecen caminos de bien y al final son de perdición. Entonces ese proceso es el que hoy estoy tratando de establecer en la iglesia para cuando se toman malas decisiones. Cuando se presenta un problema, debe sentarse todo el liderazgo, el pastor por enfrente, a ver cómo solucionamos. ¿Qué problemas se presentan periódicamente en la iglesia? Muchachos en aventuras sexuales, 2 muchachos de 18 o 20 años que se gustan y le piden permiso al pastor de ser novios. Sí, claro que sí, y los bendecimos. A la semana, pastor, ya no voy a andar con aquella mujer. ¿Por qué? Es que a mí me gusta la que toca el piano y la que toca la batería ya no me gusta. Venga por acá, Toñita, ¿qué pasó? No, es que ya no me gusta ¿Por qué? No, a mí me gusta el cantante. Y entonces ya no tenemos nada. Perfecto, ya. Se desune ese noviazgo. Ese proceso es torpe. A los días aparece el pastor. Hoy sí encontré el amor de mi vida. ¿Quién es? Es un muchacho que hace tatuajes y que tiene la tienda ahí cerca de mi casa. Se lo voy a traer. Y ese va a ser mi amor. Perfecto. Y el hombre, pastor, fíjese que ya tengo el amor de mi vida. ¿Quién es? Es una mujer trapecista que vino con el Circo América y se quedó por mí porque yo la amo y ella me ama. Perfecto. A los días, y la mujer trapecista, no, el circo se fue por todo Centroamérica, me quisieron llevar y no quise ir. Y entonces ya eso se terminó. Y entonces todo el amor, no, el amor usted sabe que somos jóvenes. Todo el proceso de solución tuvo que haber empezado de no permitir noviazgos en la iglesia. Y si hay un noviazgo que sea aprobado por el papá y la mamá, no por el pastor. El pastor no tenemos ninguna jurisdicción en estar permitiendo novios o novias. ¿Por qué? Porque son adultos, en primer lugar, y en segundo lugar, vienen a la iglesia solo el fin de semana, pero el resto de su vida pasan con sus padres. Si alguien me dice, un par de jóvenes en la iglesia, mire pastor, que queremos ser novios, llamo a los papás, vengan 4 padres, estos no quieren ser novios. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Entonces sea bajo su responsabilidad cualquier cosa que pase aquí. Igual un embarazo, una enfermedad venérea, una muerte por celos, que sea entre ustedes. Y cuando estos 2 muchachos presenten problemas aquí adentro y quieran involucrar a más muchachos, los voy a expulsar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y ahí entonces el problema lo solucionan los padres. Pero tenemos un ejemplo en Lucas 5:4. Jesús viene caminando en el lago a la 4ª vigilia
Y entonces los demás empiezan, todos sus discípulos que están en el arca empiezan y se ponen pues todos alarmados porque creen de que es un fantasma. Pero les dicen, no, tranquilos, soy yo. Si sos vos, yo quiero ir nadando, quiero ir caminando en el agua también. Che, que veniste. Caminó 2 pasos y se hundió. ¿Cuál era el problema? El problema es que están a las 3 de la mañana, en mitad del mar de Galilea, el viento está un poco comprometido, el mar está un poco picado, pero ven que viene caminando una imagen blanca. Entonces, el problema es que ellos creen de que es un fantasma, o un fantasma en griego, o un espectro en latín, que significa ente venido del más allá para dañar a los que estamos a este lado. Entonces, opción A, ya está el problema. ¿Lo solucionamos? Ok, perfecto, somos 12 aquí contra un solo fantasma. Yo creo que si llega aquí lo tortoreamos todo, le amarramos la sábana y lo llevamos ahí, lo tiramos al mar. Ok, pongamos todos en oración. Eso es el proceso de solucionar el problema. Todos en oración y esperemos lo que llegue para ver qué trámite trae. Además, el Señor Jesús y Dios no nos va a dejar perecer en esta barca frente a un demonio de esto. Ese es un proceso correcto. Cuando empiezan a orar todos y reprenden a ese demonio, pues el demonio puede haber llegado y haber huido al ver que ellos están invocando a Dios. Pero se desunen y empiezan de alarmados. Entonces viene alguien que pone soluciones inmediatas, pero pasajeras, soluciones inmediatas, pasajeras y también soluciones irresponsables, sin pasar por el proceso de analizar y evaluar la posible solución, que ese es mi pleito el día de hoy. Que hay personas que de la cólera pasan a la acción, sin pasar por todo el análisis y por todo el espectro de diferentes emociones. Les hacen un daño aquí y al mismo momento responden y reaccionan. Les dan una ofensa inmediatamente. Pasan de la ofensa, de la cólera a la acción. No tienen ese colchón de supervivencia que todos tenemos. A mí me insulta alguien y entonces yo podría saltar inmediatamente y herirlo y golpearlo y agredirlo. Pero entonces no. Paso por el colchón que estoy hablando ahí, donde está la madurez, donde están las evaluaciones correctas. Ya tengo un problema. Un individuo me insultó. Bien, hermano, ¿algún argumento tiene usted para estarme diciendo lo que es? Sí, lo que pasa es que a mí me han dicho que usted es malo, pero usted lo ha comprobado. No, pero con solo ver la cara, porque tiene cara de malo. Sí, pero usted me conoce. No, y entonces empieza el diálogo, especialmente de parte del ofendido, buscando ese proceso que estoy hablando. Ese rayado proceso que he hablado hasta este momento, de se presenta el problema y se busca la solución, o se presenta el problema y nos acercamos a Dios. Dios no quiere que llevemos el problema enterito a Él, no quiere eso, porque entonces somos un montón de cipotes inútiles frente a Él. Él quiere vernos trabajando. Se me presenta un problema, bueno, yo estoy capacitado, Dios me ha dado el sentido de común, me ha dado el sentido de discernimiento, me da el carácter, con esas herramientas, porque no me han dado un carácter de cobardía, con esas herramientas voy a solucionar. Y cuando Dios me ve que estoy solucionando, Él me va a dar diferentes herramientas hasta que yo solucione. Ese es el proceso correcto. Pero el proceso incorrecto es, o estallo en cólera, y ahí nomás tengo la venganza, o agarro el problema enterito y sin pasar por ningún proceso se lo presento a Dios. Y hay personas que dicen, yo todo se lo dejo a Dios. Sí, pero ¿y entonces qué va a hacer usted? ¿Qué va a aprender de la vida? Nada, absolutamente. Y siempre será una persona tenida. Cuando ven los discípulos que Pedro se tira al agua, nadie lo detuvo. Ni el mismo hermano Andrés. Pedro, ¿qué vas a hacer? Ese fantasma te va a comer y te va a llevar al infierno. Nadie. No, yo puedo, yo soy turbio. Si sos el Hijo de Dios, que camino yo en el agua. Venite pues. Y ahí va Pedro, se va a bailar, que ahí voy pues. ¿Sobre qué va apostando Pedro? Sobre su carácter torpe. No sabe quién es ese ente que está al frente. Igual puede ser un holograma, como igual puede ser realmente un demonio. Pero ¿con qué arma llega Pedro? No va armado. Un machete no le hace nada a un demonio. Un revólver no le hace nada. ¿Pero con qué va? Con un carácter torpe de no pasar por la etapa del proceso de analizar los problemas, sino que sale del reto emocional, del ego, de la emoción, de la adrenalina, a la acción torpe de tirarse al agua. Que agradezca Pedro que no habían tiburones ahí en la zona de Galilea y no se lo hubieran comido. ¿Qué pasa cuando empieza a hundirse? Señor, sálvame.
Llegó el Señor, lo sacó, ya había trabado mucha agua. Pedro, ¿por qué dudaste? Si hubiera Pedro, hubiera contestado. Pedro se quedó callado. Si hubiera Pedro contestado, Señor, los procesos de análisis para resolver problemas, no tengo esa aplicación en la mollera. No tengo la aplicación en el paquete Windows que me implementaron y no venía a analizar el problema, buscarle soluciones, ver cada rincón del problema, solucionarlo con tu palabra, con la sensatez normal de una persona adulta. Pues Pedro no tenía esa aplicación. Se tiró al agua queriendo resolver. Ahora, también en otro momento, Pedro ha estado toda la noche ha estado pescando y no pescó nada. Y en Lucas 5:4, cuando Jesús termina de predicar, le dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Cualquier persona que escucha este tema y no lo mira muy profundamente, lo primero que piensa es, qué fe la de Pedro. No, ahí no hay ningún tipo de fe. Ahí no quiere negociar, no quiere dar explicaciones. Lo único que dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no pescamos nada. ¿Qué significa eso? Que vos no me vas a dar clases a mí de pesca, vos sos carpintero y yo soy pescador. Decime, Jesús, ¿cuándo en tu vida has agarrado un pescadito? Nunca. ¿Me vas a dar también clases? Entendeme, toda la noche trabajé y no he pescado nada. Y donde no pesca nada, Pedro el turbio, nadie va a pescar. Pero en tu mano echaré la red. ¿Qué dice? Pues tengo un problema. Trabajé toda la noche, debo pagar sueldos, debo pagar las comidas de toda esta gente, debo pagar mi derecho en el sindicato de pescadores a usar una parcela del mar. En la casa nos están esperando, son ya las 7 de la mañana, no llevamos nada. Y nos están esperando nuestras mujeres, nuestras familias con comida. Y no llevamos nada. Ese es el problema. Pero ya que se presenta este tal Jesús de Nazaret y quiere resolver el problema, ok, en tu nombre. O sea, solucionar el problema. Si vos crees que sos el que soluciona problemas, si crees que sos totalmente autoridad, bien, ayúdame con este problema. ¿Cuál es tu problema? Debo pagar varias cuentas con puro pescado y no tengo nada pescado. Entonces conseguime pescado para pagar las cuentas. ¿Vas pagado? Pues vámonos. En tu nombre, o sea, vos pagas la cuenta, ¿sí? A rato las 2 barcas se estaban hundiendo. ¿Y Pedro qué dijo? Apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Cuál fue el proceso de Pedro desde que se le presentó el problema? Él está ya guardando las redes, limpiándolas para guardarlas. Ahí ya tiene un problema. Tiene que darle la comida, los desayunos y el salario a esos 12, 10, 11 pescadores que estaban con él. No tiene y también tiene que pagar el derecho al mar. Ahora, ese proceso se inicia con que él tiene un problema. Entonces, Jesús se pone a predicar cerca de él porque él va a tratar con ese hombre, porque es un buen hombre dispuesto al trabajo, pero es torpe en su manera de analizar. Es torpe en su manera de analizar. De hecho, Jesús un día lo castigó su torpeza y lo mandó a traer un solo pescado con su anzuelito. A un pescador que pesca industrialmente, un día, mira, ve al mar y el primer pescado que saque, mete los dedos en tu boca con cuidado y sacarás un estatero. Ya, una moneda que vale 4 dracmas. Le redujo toda su capacidad de producir peces o pescados y solo con un solo pescado. ¿Por qué? No es la cantidad de pescados que agarré, es la intención de que vas a tener con esos pescados. Si yo soy un predicador que me escuchan multitudes, millones de personas me escuchan, pero un día el Señor me dice, anda a predicarle a ese paletero que va pasando por ahí. Él necesita una predicación. Y me voy detrás del paletero y me siento debajo de un árbol y empiezo a platicar con él. El predicador famoso que sale en televisión, en redes sociales, convirtiendo a multitudes, ahí está sentado con un paletero, con cualquier persona, predicando el Evangelio. El proceso de que a mí me bajen el perfil y me pongan a predicar en la calle debajo de un árbol, el proceso yo tengo que meditarlo bien. Lo primero que diría, si no tengo proceso de solución, no, yo soy famoso, manda a alguien desconocido, no, a mí mándame los estadios, mándame los grandes hoteles, a mí no me mandes ahí. Pero si es humilde el individuo y sabe que el proceso para entender el problema, ¿cuál es el problema aquí? Si Jesús me pone a predicarle a una sola persona, es que tengo el problema de egolatría. Tengo un hedonismo que se me sale por los poros.
Entonces yo creo que ya notó el Señor de que soy demasiado, soy autosuficiente y me quiere bajar el gas. Perfecto. ¿Dónde va? Ahí va. A Felipe lo mandaron a predicarle a un eunuco en mitad de la... A Felipe lo mandan a predicarle a un eunuco en mitad del desierto. Y a Pablo lo mandan a las multitudes. Donde iba, el pueblo entero se reunía para escucharlo. Entonces, el proceso de solucionar un problema siempre estará basado en la madurez del individuo. Ahora, también debemos ver una cosa, de que esa madurez no se alcanza ni con propias herramientas, ni con con buenas causas. Ese proceso de madurez, de cómo solucionar problemas, cuando el problema se presenta y uno se lo lleva al Señor, debe ir ya medianamente resuelto. ¿Por qué? Porque esos problemas que me presenta el Señor a mí es para mi aprendizaje, para mi liderazgo, para mi lenguaje, para mi capacidad hermenéutica, para mi capacidad de discurso, para que mi discurso sea florido, impactante, grandilocuente. Todo eso es aprendido y no es en aula de clase, es en el fragor de la batalla. Hay una mujer que sufre flujo de sangre y ve a Jesús que va a pasar cerca de ella. ¿Ella qué opción tiene? Meterse entre la multitud y decirle, Señor, ayúdame. Pero escoge otra cosa. Esta mujer con flujo de sangre, que la podemos ver en Lucas 8:43, que decide irse de una manera rastrera, muy cerca del piso, muy cerca de la tierra, y tocar el borde del manto de Jesús, o el borde de la túnica. Y se le acercó por detrás. En el 44, Lucas 8:44, se le acerca por detrás y le toca el borde del manto. Jesús siente que salió poder de él, la busca y la encuentra con los ojos. Entonces ella tuvo que aceptar. En el 47, cuando la mujer vio que ya no podía estar oculta lo que había hecho, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el mundo por qué le había tocado, y fue sanada. Pero tener acceso a Jesús y pararse frente a Él y decirle, Señor Jesús, te necesito. El proceso, estoy enfermo, tengo flujo de sangre, ahí va pasando Jesús. El proceso de solucionar mi problema, el flujo de sangre, entonces en el proceso mi manera de pensar va a realmente delimitar si obtengo el milagro o no. Pero la solución que ella encontró era arrastrarse y tocar el vestido. Jesús sintió que salió poder de él, estamos de acuerdo. Pero ella, ¿por qué no se paró y le dijo, Jesús? Tenemos al ciego Bartimeo, hizo lo mismo. Bartimeo, cuando sintió que ese era Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no se callaba y lo obligaban a que callase. Pero él es ciego y está a la orilla del camino entre Jericó y la subida hacia Jerusalén. Y él insistió hasta que Jesús lo mandó a llamar. Y fue. A ver, Bartimeo, ¿qué pasa? No, necesito una buena relación contigo, necesito volver a verte, necesito integrarme en tu iglesia. Fue práctico, fue puntual. Lo único que él tenía, el proceso de solucionar su ceguera y su falta de relación con Dios, él hizo bien el proceso, porque se le presentó la oportunidad que pasó cerca de él Jesús, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No empezó a preguntar, él reconoció la voz de Jesús y sabía que se llamaba Jesús y sabía que era nazareno y sabía que era de la descendencia de David. ¿Qué hizo él? Inmediatamente usó los recursos que todos tenemos, el proceso de reconocer el problema y buscar la solución hasta presentarnos al Señor. Él lo dijo, empezó a gritar y gritar, es lo único que tenía. No tenía nada más, gritar hasta que resolvió su problema. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuál? Gritar y gritar, clamar, decir, Jesús, te necesito. No se quedó callado, incluso lo callaban los demás, y no se dejó. O sea, lo quisieron callar. Y el proceso de buscar su milagro, él lo usó bien a pesar de que lo estaban reprimiendo los demás. No le importó lo que le dijeran. No le importó que incluso lo pudieran haber zarandeado. No le importó. Yo debo estar frente al Señor Jesús para que me sane y me devuelva mi relación con Él. Así que, ¿cuál es todo el tema? Que puede ser, podemos seguir este tema más adelante. Pero al final, lo que yo quiero hacer que entienda usted y que yo entienda también, es que cuando se presenta un problema,
debemos ver el proceso de cómo solucionarlo y cómo pedir la petición al Señor. Pero cuando se soluciona en la propia fuerza de un individuo, no solo va a tener el problema original, va a tener el problema que va a causar su manera bisoña de ver soluciones, su manera terca o su manera tan personal de ver soluciones. Entonces el proceso desde el problema hasta solucionarlo frente al Señor es un proceso basado en madurez, sensatez, dominio propio, basado en las Escrituras. Y todo el que piense de esa manera va a ser siempre como Abraham, por ejemplo, como Moisés, como Job. Tenían esa cordura de saber hablar y saber presentar tanto peticiones como reclamos. Y al final Moisés se le toma como uno de los hombres más mansos y humildes. Así que tratemos de alcanzar eso. El proceso desde un problema hasta la solución y presentar al Señor ese resultado, ese proceso tenemos que estudiarlo y meditarlo y no dispararnos de una manera irresponsable para causar otro problema más. Amén. Oremos. Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos que nos enseñes los procesos desde el problema hasta la solución. Y esos procesos siempre estarán supervisados por tu Espíritu Santo y siempre estaremos tomando las soluciones a todos nuestros problemas desde tus santas Escrituras. Apóyanos en eso, ayúdanos a tener más discernimiento, que tengamos un espíritu más de acuciosidad para estudiar tu palabra y que cuando se nos presenten problemas sepamos analizarlos y resolverlos en tu nombre sagrado. Así que muchas gracias, mi Dios, por habernos acompañado en este día. Y que sea bendito tu nombre para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Recuerde, si está en la Biblia, es verdad.